Por último, vamos a hacer una pequeña aproximación a la concepción ética de Aristóteles. Este tema como tal es muy importante para Aristóteles, ya que para él la ética está muy vinculada con la política, que lastimosamente no vamos a poder profundizar, ya que estas dos, ética y política, se refieren al actuar humano y en ese sentido a la dirección que le debemos dar a nuestra voluntad y a nuestra libertad. Y Aristóteles considera pues que el comportamiento humano, el escenario de la voluntad, de la capacidad de elegir y el escenario de la libertad son elementos fundamentales a la hora de la reflexión filosófica. Pero Aristóteles encuentra una diferencia entre la ética y la política como tal. Y esa diferencia radica en lo siguiente, y es que para Aristóteles la ética es como tal un actuar personal. Y como es un actuar personal, la ética solo tiene en cuenta a la voluntad individual. ¿Ya? Entonces la ética es la capacidad que yo tengo de elegir y a partir de esa elección orientar mi comportamiento. En cambio, la política es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque no solamente es un actuar personal, sino que tiene que coordinar muchos comportamientos de diferentes personas. Y en ese sentido tiene que coordinar al mismo tiempo la voluntad no solo individual, sino la voluntad de otras personas. Entonces ahí está el grave o la gran diferencia entre la ética y la política, ¿no? En su carácter individual y en su carácter social. Pero nosotros pues nos vamos a referir únicamente a la parte de la ética, la cual se encuentra condensada, pues la mayor parte de sus reflexiones en tres obras, ¿no? Una que se llama la Ética Eudemo, otra que es la Magna Moralia o la Gran Moral, y la otra que es de pronto la más conocida, que es la Ética a Nicómaco, ¿no? No olvidemos que Eudemo es un discípulo de Aristóteles, por lo tanto este libro está dedicado a su discípulo, y aquí es una obra escrita en el segundo periodo de su pensamiento, en donde Aristóteles todavía tiene un rasgo muy platónico. Por lo tanto, su ética tiene unas características muy marcadas del platonismo. ¿Listo? La Magna Moralia, que también, como les decía, se conoce como la Gran Moral, ¿no? Muchos dicen que no es de Aristóteles, sino que es de un recopilador de algunas clases o de algunas notas de Aristóteles, las organizó y colocó como nombre pues a Aristóteles de autor, pero que como tal no es el autor principal. Y la Ética a Nicómaco, Nicómaco es un hijo de Aristóteles, ¿no? Entonces este libro está dedicado a su hijo y aquí es una ética que se ubica en el tercer periodo de su pensamiento, ¿no? Entonces aquí tenemos unas ideas un poco más desarrolladas y propias del pensamiento de Aristóteles, que son las que vamos a tratar de desarrollar en este apartado. ¿Listo? La ética de Aristóteles recibe un nombre, ¿no? Y es que se la conoce como la ética eudemonista, como tal. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que el fin del comportamiento humano, según Aristóteles, se encuentra centrado en la felicidad. Y es que, según nuestro filósofo, toda nuestra actividad humana tiende hacia un único fin, ¿sí? Y ese fin es fundamentalmente, o bueno, fin se escribe con la palabra telos. Y el gran fin que el hombre busca en la vida es ser feliz. ¿Listo? Por lo tanto, el comportamiento humano lo que busca siempre es la felicidad como tal. ¿Listo? Ese es el fin último del comportamiento humano. Ahora bien, para Aristóteles, los fines
que los hombres desarrollan no todos son idénticos. ¿Listo? Eso creo que ahí tenemos que profundizarlo un poquito, ¿no? Y entonces Aristóteles dice que toda acción tiene un fin. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la acción que estoy haciendo en este momento, de escribir y de todo lo demás que estoy haciendo, yo no lo hago por escribir, yo lo hago con el fin de enseñar. ¿Sí? Ese es el fin. Entonces, por ejemplo, si aquí la acción del médico no es solamente revisar al paciente, sino que un médico hace todo lo que hace en una consulta porque su fin es curar. ¿Sí o no? Cuando yo voy y me siento a la mesa al mediodía a comer, pues yo no como por comer, sino que el fin fundamentalmente es la nutrición. Entonces toda acción tiene un fin, pero no todos los fines son igualmente importantes. ¿Listo? No todos, por ejemplo, no tiene la misma importancia enseñar que curar. ¿Sí? Hay uno que es más importante que el otro. No es más que es más importante la nutrición o la enseñanza, ¿no? Habrá uno que es más importante que el otro. Entonces, los fines no son idénticos porque dependen de la actividad como tal. ¿Listo? Dependen de la actividad que se lleva a cabo para poder realizarlos. Entonces, todas las actividades no son iguales. Y aquí Aristóteles establece una distinción a la hora de hablar de las acciones, ¿no? Él distingue que existen dos tipos de acciones. Y vamos a utilizar los nombres griegos como tal, ¿no? El primer tipo de acción se llama una praxis. ¿Listo? ¿Qué es una praxis? La praxis es una acción de carácter inmanente, o sea que está al interior del individuo. O sea que en últimas, esa acción en sí misma tiene sentido. Y es la acción que busca su propio fin como tal. ¿Ya? Entonces, ese es un escenario, la praxis. Y el otro se llama la poiesis. ¿Sí? Y es aquella acción capaz de producir un objeto exterior. ¿Listo? Entonces, ahí hay como dos elementos fundamentales, ¿no? Y hay que aprenderlos a diferenciar. Una cosa es una praxis, otra cosa es una poiesis. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una estatua. En la estatua existió una praxis y existió una poiesis como tal. ¿Ya? Entonces, la poiesis, que es la acción de producir un objeto exterior, en la estatua se dio pues cuando se construyó la estatua. Construir una estatua, pues fundamentalmente es una poiesis. ¿Listo? Ahora sí, esa estatua en sí mismo fue hecha por algo. ¿Listo? Entonces esa sería la praxis. Entonces, por ejemplo, para conmemorar un acontecimiento. Ese es el hecho en sí mismo. Y esa es la praxis por la cual, la acción por la cual se hizo esa estatua. ¿Listo? Entonces, la poiesis es la acción cuando se hace algo, se produce un objeto, y la praxis es esa acción interna que tienen las cosas que buscan darle sentido a las cosas como son en sí mismas. ¿Listo? Ahora sí, para Aristóteles, todo acto, como ya lo hemos visto, tiene un fin. Pero hay una cosa súper interesante, ¿no? Y es que cuando llegamos a ese fin, nos damos cuenta que hay otro fin. Entonces, por ejemplo, uno está en clase, está tomando apuntes de la clase. ¿Listo? Usted no toma apuntes por tomar apuntes, sino que usted toma apuntes porque eso tiene un fin. ¿Listo? Porque con los apuntes usted va a estudiar
para pasar el examen. Ese es el fin. Pero cuando usted se pone, hace el examen y lo pasa, se da cuenta que usted no estudió solamente para el examen, sino que hay un fin que es más grande, que es en últimas pasar la materia. Ese es un fin más grande. Pero cuando usted pasa la materia, se da cuenta que no solamente es pasar la materia, sino que hay un fin que es más grande. ¿Sí o no? Que es ganar el año. Y cuando usted alcanza ese fin, se da cuenta que hay un fin más grande, que es llegar a graduarse. Y cuando usted llega a graduarse, se da cuenta que hay un fin más grande, que es ir a la universidad. Bueno, etcétera, 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 etcétera. Entonces, todo acto tiene un fin. Y ese fin tiene otro fin. Y así sucesivamente. Ahora, Aristóteles lo que dice es que habrá que determinar cuál es el fin último, ¿sí? Porque tiene que haber un fin último a partir del cual están subordinados los otros fines. Entonces, habrá que buscar un fin último que ya no sea medio para otro fin, sino que sea fin en sí mismo. Y entonces Aristóteles dice, tendrá que existir un fin último que sea querido por sí mismo y que sea el fundamento, el origen de los demás fines. Si esto no sucediera así, y los fines siempre fueran medios, ojo aquí, ¿no? Y los fines siempre fueran medios, ¿no? Entonces aquí yo tengo una acción para un fin y ese fin, e infinitamente yo encontrara que encuentro un fin, pero al mismo tiempo se vuelve el medio para otro fin. Si los fines siempre fueran medios para otros fines, nos encontraríamos fundamentalmente con una paradoja. Y es que los fines terminarían siendo fines de nada. Lo cual, pues obviamente es totalmente absurdo y es totalmente, aquí está mal, y es totalmente innecesario. Si todo tiene un fin, debe ser porque hay una razón que sustenta eso. ¿Sí? No puede ser que estamos buscando fines para darnos al final cuenta de que esos fines en sí mismos no son fines de nada. Deben tener un fin en sí mismo. Y como de hecho hay fines y esos fines exigen que haya un último fin, que exista lo que Aristóteles llama un fin en sí mismo, que no sea medio para ningún otro fin, a este fin Aristóteles lo llama fin último. Y Aristóteles se pregunta, ¿no? ¿Cuál será el fin último que orienta todo el comportamiento humano? Y Aristóteles responde muy claramente que el fin último al que el ser humano aspira con todos sus actos es la felicidad. Por eso, la ética de Aristóteles se llama eudemonista, porque en griego felicidad es eudemonismo, eudemo. ¿Listo? Entonces, la felicidad, ¿sí?, es el fin último. Es el fin último de todo el comportamiento humano. Ahora, Aristóteles hace inmediatamente dos preguntas, ¿no? Primera, ¿qué es la felicidad? Y segundo, ¿qué busca la felicidad? Fundamentalmente porque podemos caer en el error de confundir la felicidad con otras cosas. ¿Listo? Y eso es lo que normalmente pasa. Y eso es lo que Aristóteles detecta de inmediato, ¿no? Y es que mucha gente, cuando se le habla de felicidad, mucha gente piensa que la felicidad se alcanza con la riqueza, por ejemplo. Que con tener mucho dinero yo puedo alcanzar la felicidad. Hay otros que piensan que la felicidad se alcanza con el honor, con la fama,
O sea, que todo el mundo te alabe, que todo el mundo te quiera, que tú seas conocido por todo el mundo, sí, que seas una persona que todo el mundo te respete. Hay gente que se obsesiona, ¿no? Por tener una fama, un prestigio y porque todo el mundo lo conozca. Y eso creen que es la felicidad, ¿no? Hay otros que piensan que la felicidad está en el placer. ¿Listo? Y ahí Aristóteles se da cuenta que la felicidad como tal y definir la felicidad es un problema, porque no tenemos claro qué es la felicidad. ¿Listo? Aristóteles dice, la riqueza, el honor, el placer, la fama no es la felicidad. Son bienes externos que el hombre necesita, es verdad, pero que no deben ser perseguidos por sí mismos. O sea, no deben ser perseguidos porque en últimas sean el fin que nosotros debemos alcanzar, sino que debemos entenderlos como medios que nos ayudan a alcanzar la felicidad. ¿Listo? Aunque eso no implica, aunque su posesión no implica que seamos felices, pero sí nos ayudan a ser felices. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque son medios para llegar a la felicidad. O sea, la riqueza no es la felicidad, pero ayuda a ser felices. ¿Listo? El placer no es la felicidad, pero ayuda a ser felices. Entonces, para Aristóteles, ¿sí? Segundo elemento que tenemos que ser muy claro, y aquí entra un poco en una crítica al planteamiento de Platón, ¿sí? La felicidad no puede plantearse como un bien trascendente. No podemos caer en ese error, ¿sí? O sea, no podemos entender que el hombre debe buscar la felicidad como algo que está más allá de él. ¿Listo? Eso es lo que pensaba Platón, fundamentalmente. ¿Sí? Platón entendía que la felicidad era un bien, pero que estaba separado de los bienes particulares. Aristóteles dice, no señores, nosotros tenemos que encontrar, ¿sí? En esos bienes particulares, que es lo único que existe, cómo esos bienes nos llevan a la felicidad. Pero yo no tengo que colocar la felicidad en un mundo o en una realidad totalmente separada de lo que existe realmente. Entonces, Aristóteles aquí como tal rechaza la noción platónica de bien. ¿Sí? Ese es un elemento fundamental. Y Aristóteles también dice, pese a que no existe un acuerdo sobre la respuesta a la pregunta ¿qué proporciona la felicidad? Porque en últimas, si nos preguntamos esto, de lo que nos estamos preguntando es por el bien último del hombre, la ética sí tiene el deber, ¿sí?, de responder, de esclarecer, tiene el deber de dilucidar cuáles son los clases de bienes que nos permiten encontrar esa felicidad. O cuáles son las clases de bienes que se convierten en medios para ser felices. Aristóteles divide los bienes en tres tipos, ¿no? Para él existen los bienes externos, los bienes corporales y los bienes del alma. Los bienes externos, pues que ya los hemos visto, que son la riqueza, el honor, el poder. Los bienes corporales, como la salud y el placer. Y los bienes del alma, que son pues el conocimiento como tal, ¿no? La sabiduría y la contemplación de la verdad que nos lleva a la felicidad. ¿Listo? Entonces para Aristóteles está muy claro aquí un esquema que es súper interesante, ¿no? Y es que de estos tres tipos, el que nos puede proporcionar la verdadera felicidad está centrado en los bienes del alma. Estos de acá se convierten en medios o en ayudas para alcanzar la felicidad. Claro, ¿no? Porque, por ejemplo, uno no se puede colocar a contemplar la verdad si está pasando hambre. Entonces uno necesita del dinero para poder alimentarse bien. ¿Sí?
Uno no puede estar pensando en llegar a la sabiduría si está enfermo. Entonces uno necesita de la salud. ¿Listo? Entonces son bienes que se convierten en medios para llegar a la felicidad. Estos no nos proporcionan la felicidad. Ojo aquí, no proporcionan la felicidad. La que nos proporciona la felicidad son los bienes del alma como tal. Y la otra pregunta, ¿no? ¿En qué consiste la auténtica felicidad del ser humano? Aristóteles aquí hace o establece algo que es súper interesante, ¿no? Y es que él dice que la felicidad del ser humano guarda relación, ¿sí?, con el bien propio, pero que al mismo tiempo es exclusivo solamente del ser humano. Ustedes se preguntarán, ¿no? Pero entonces, ¿en qué consiste dicho bien? A la hora de responder a esta pregunta, debemos entender cuáles son las características de la naturaleza humana. ¿Listo? Yo ya me adelanté un poco, pero vamos a seguir el esquema que desarrolla Aristóteles, ¿no? Entonces, la naturaleza humana está dotada de algunas facultades. ¿Listo? Hay unas facultades que son comunes a otros individuos. Por ejemplo, comer y correr, ¿sí? Reproducirse, etcétera. Pero hay otras que son propias al individuo, que son propias al ser humano. Y Aristóteles dice, es aquí, en esas facultades que nos vuelven a nosotros humanos, en donde debemos buscar la felicidad. Yo no puedo buscar la felicidad en comer. Yo no puedo buscar la felicidad en el placer. ¿Sí? No la puedo buscar ahí. Tengo que buscarlo es en lo que es propio del ser humano como tal. Y entonces Aristóteles hace consistir la felicidad humana en el pleno desarrollo de aquello que es lo más esencial al hombre. Y entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué es lo más esencial al hombre? ¿Qué es lo que hace al hombre ser hombre? Y eso pues nosotros por la metafísica ya lo hemos respondido y un poco en el desarrollo de su epistemología también, ¿no? Y es que lo esencial en el hombre está en la inteligencia. Y la inteligencia, según Aristóteles, se alcanza únicamente por medio del entendimiento, que puede ser activo o pasivo, pero es el entendimiento el único que nos permite llegar a la sabiduría, que es la que le proporciona al ser humano la felicidad. ¿Sí? Aquí hay un esquema muy socrático, pero que ahorita lo vamos a desmitificar un poco. ¿Listo? ¿Por qué? Porque según Aristóteles, el comportamiento moral y dentro del comportamiento moral desarrollan o tienen una función muy importante, algo que se llaman los hábitos. ¿Listo? Aristóteles define un hábito, ¿no? Para no confundirnos mucho ahí. ¿Qué es un hábito? Es la disposición que tienen las personas a obrar de un modo determinado. Y normalmente los hábitos se adquieren a través de la repetición de los actos como tal, ¿no? Nosotros no nacemos con la idea de que estudiar es bueno, ¿sí? Sino que de tanto que lo hemos hecho, ¿sí? Estudiar de la repetición de ese acto de sentarnos todos los días a leer, a hacer tareas, ejercicios, leer el libro, de hacer una cantidad de cosas que nos toca hacer, ¿sí? Hemos adquirido un ¿qué? Un hábito, que es el hábito de estudiar.
Y a partir de ese hábito es que juzgamos lo que es bueno y lo que es malo. ¿Listo? Pero si ustedes se dan cuenta, el hábito como tal es la repetición de un acto. Ahora sí, cuando los hábitos son buenos, se llaman virtudes. ¿Por qué? Porque me acercan al fin. En cambio, cuando los actos son malos, se llaman vicios. ¿Por qué? Porque me alejan del fin. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí ganar el año escolar, ¿sí? Hay unos hábitos que yo tengo que me ayudan a alcanzar ese fin y eso será bueno, pero hay otros actos que a mí me alejan de ese fin y esos serán los vicios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mucha gente tiene el hábito de jugar de los videojuegos, ¿sí? Es un hábito. Y algunos se han vuelto muy buenos en eso, pues porque gastan mucho tiempo en eso. ¿Listo? Pero ese hábito de los videojuegos, ¿será bueno o será malo? Entonces ya depende del qué, del fin. ¿Listo? En este caso, pues si el fin es ganar el año escolar, yo tendría que decir pues que jugar es un vicio. Y como es un vicio, es algo que malo. ¿Listo? Entonces ahí hay que establecer ese carácter entre lo bueno y lo malo y sobre todo en los conceptos de la moral, ¿no? Que son estas dos palabras, la virtud y el vicio. Entonces, ¿cuándo las cosas son un vicio? Cuando me alejan del fin que estoy buscando. Cuando las cosas son una virtud, cuando me acercan a ese fin. Por último, para ya terminar esta parte de la ética de Aristóteles, hay un concepto que es muy conocido en la ética de Aristóteles y es que, según Aristóteles, la virtud es un hábito selectivo. Y aquí viene la definición súper interesante, ¿no? Que consiste en el término medio entre dos extremos. Y ese término medio se encuentra determinado por la razón. Y por lo tanto, quien se deja guiar por la razón, dice Aristóteles, es una persona prudente. Y obviamente, como se deja guiar por la razón, obrará bien. En cambio, dejarse guiar por los extremos nos llevará al mal y obviamente serán producto del vicio como tal. ¿Listo? Profundicemos un poquito más en este esquema. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho lo siguiente. La virtud es el justo medio entre dos extremos. Un extremo que es el vicio, ¿sí? Y que el primer extremo es el exceso. Y el segundo vicio es el defecto. Coloquemos un ejemplo porque creo que no se entiende, ¿no? A usted le toca irse de soldado, de militar, de soldado. ¿Listo? Y usted está en una guerra, en un combate, y le ha tocado hacer la vigilancia de la noche. Allá está en una trinchera, mirando que el enemigo no vaya a caer por sorpresa en la noche. ¿No? Y en algún momento usted está con sus binoculares mirando, cuando se da cuenta que viene el ejército enemigo y todo su batallón está dormido. Usted tiene que obrar. Pero dice Aristóteles, hay gente que se deja llevar por los extremos. ¿Sí? Entonces hay soldados que han visto muchas películas de superhéroes
a los que les disparan y no les pasa nada, ¿sí? Y entonces sale el soldadito creyendo que él es como los superhéroes, que no les va a pasar nada, coge su pistola, su fusil y comienza a dispararles a diestra y siniestra. El soldadito obró mal. ¿Listo? Y ese obrar mal es por exceso. Claro, porque él se creyó más. Y a ese exceso, ¿cómo se lo llama? Temeridad. ¿No? Hay personas que son marcas, o mejor dicho, hay una pelea y esos se creen, pues, y esos se levantan y creen que le pueden dar a todo mundo, ¿no? Esa es la temeridad. Las personas que no le tienen miedo a nada. Pero ese es un exceso. Porque no nos estamos dejando guiar por la razón, sino por la emoción. Nos estamos dejando guiar, en el caso del soldadito, pues él se dejó guiar por sus sentimientos. Y obra mal. Y hay el otro extremo. ¿Sí? Está el otro extremo. Pero aquí ya no es por exceso, sino que es por defecto. También tenemos al soldadito. Está haciendo la guardia. Ve que viene el ejército enemigo y él se asusta. ¿Sí? A eso, ¿cómo lo vamos a llamar? La cobardía. Y él al primer disparo no sale como el otro soldado ya colocando el pecho frente a la tropa y dispare porque él cree que no le va a pasar nada, sino que él al primer disparo sale corriendo. A eso se lo llama cobardía. Y es un vicio y es un obrar mal. Pues porque en últimas aquí está obrando por el instinto. Y fundamentalmente está obrando su instinto ¿de qué? De supervivencia. ¿No? Su instinto de supervivencia. Pero está obrando mal. El justo medio entre esos dos extremos se llama la valentía. Y es cuando yo me dejo guiar por la razón. Claro, el soldado ve que viene el ejército, toma su tiempo y calcula, reflexiona y analiza qué debe hacer y hasta qué punto puede o no puede arriesgar la vida. Ese es el valiente. ¿Ya? Entonces, la valentía será el bien, la temeridad y la cobardía será el vicio y nos llevará siempre a obrar mal. ¿Sí? Y ahí pues hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos ganamos la lotería, ¿sí? Nos ganamos la lotería. Y hay gente, pues que mejor dicho, creen que esa plata no se le va a acabar nunca. El sentimiento, el sentimiento. Y eso comienzan a regalar plata que da miedo, ¿sí? Eso se llama la prodigalidad. ¿Sí? Hay gente que es demasiado, ¿sí? Que eso mejor dicho cree que el dinero es para regalarlo. Pues hombre, ese es un extremo, es un vicio, porque estás cegado por los sentimientos y la prepotencia como tal de que crees que el dinero nunca se te va a acabar. Y eso es obrar mal, ¿no? Porque el dinero se acaba muy rápidamente. Si eres así, muy rápido te vas a quedar sin nada. Pero está el otro extremo, ¿no? Y es la gente que por el instinto no suelta un peso porque cree que la plata se le va a acabar de una. Y eso se llama avaricia. Y también es un extremo, porque es la gente que no suelta un peso, que no gasta un peso para nada. ¿Cuál será el justo medio entre esos dos extremos? Pues la generosidad. ¿Sí? La persona generosa es la persona que sabe compartir, pero de una forma coherente, de una forma racional, pues sin sacrificarse él como tal, ¿no? Sino que también busca el beneficio de los demás, pero sin afectarse él como persona. ¿Listo? Por último, Aristóteles distingue dos clases de virtudes. ¿Listo? Unas que se llaman las virtudes dianoéticas y otras que se llaman las virtudes éticas. ¿Listo?
Las virtudes dianoéticas pues están asociadas con la inteligencia y guardan una estrecha relación con el entendimiento. Y estas se adquieren a través de la educación. Las virtudes dianoéticas están muy relacionadas con la parte racional del alma. Las virtudes éticas están más marcadas por la parte afectiva y sensible del individuo. Y se refieren a ese carácter que nosotros tenemos producto de las costumbres. Entonces, por ejemplo, saludar al ingresar a clase. Pues eso está bien. Y el que saluda cuando entra a clase, pues a eso se lo llama una persona virtuosa. Pero nosotros, ¿por qué lo hemos aprendido? Pues por la costumbre, ¿no? Y porque usted llega a clase y se siente raro no saludar, ¿sí? Está entrando su parte, ¿qué? Afectiva, su parte sensible. Y de una, la parte afectiva y sensible modifica el carácter, ¿sí? Porque uno se siente mal educado. Entonces uno, buenos días, buenas tardes, así no quiera saludar a nadie, pero el medio y los afectos y los sentimientos te obligan a hacer esa parte. Las virtudes dianoéticas son al revés, ¿no? Las virtudes dianoéticas son todos esos comportamientos que hacemos debido a nuestra reflexión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ser puntuales. Yo no soy puntual por miedo a que me dejen fuera de clase. ¿Listo? Sino porque yo he entendido que ser puntual es algo que debe hacerse siempre y se debe hacer para evitar y respetar a las demás personas. ¿Listo? Bueno, pues quedarían algunos conceptos ahí de justicia, otros elementos en Aristóteles, pero pues creo que hemos expuesto lo más importante del pensamiento aristotélico.